Bienvenidos al cuarto Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad 2024. Soy el doctor Félix Mauro Higuera Sánchez y el tema que vamos a tratar es el impacto de los avances de la inclusión educativa en México y la Agenda 2030. En la actualidad, la inclusión educativa es una de las apuestas en la agenda mundial y gracias a ello en México se comienza a diseñar e implementar distintas políticas públicas encaminadas a mejorar las oportunidades educativas de grupos con desventajas estructurales. En el Plan de Acción 2030 emitido por la Asamblea General de la ONU, nos maneja que la igualdad de género y la inclusión social se consideran como elementos transversales que deben de ser trabajados de manera articulada y deben de beneficiar a personas que tradicionalmente han sido marginadas y discriminadas. La educación, si bien es cierto, no es el único motor que juega un papel clave al ser un sector generador de igualdad de condiciones, en donde el único requisito para aprender y participar es pero más sin embargo, los modelos de educación formal y sobre todo sus modalidades de atención fragmentan e incluso excluyen de hecho a un porcentaje importante de personas por contar con necesidades educativas de alguna índole y que de esta forma la Asamblea General de Naciones Unidas propone en su objetivo 4.4 garantizar el acceso a todos, particularmente a los más desventajados, a la educación pertinente y de calidad a nivel preescolar, primaria, secundaria e inclusive la primera infancia y la formación técnica, profesional y superior. Aun cuando se ha realizado un gran avance en atención a la inclusión del alumnado, puede apreciarse como de una categoría genérica, ¿sí? En el cual necesitamos tener una atención más minimizada en cuanto a esto. Ahora, quienes perciben la presunta inclusión se enfrentan a programas como prácticas generalizadas que lesionan tanto los aspectos en los procesos de enseñanza-aprendizaje como relaciones grupales y desarrollo de convivencia escolar. En México, desde la década de los 60, el interés por identificar los factores que influyen en el proceso de abandono escolar en los niveles de rezago educativo se han colocado como directrices en el diseño y desarrollo de políticas educativas en las diversas administraciones que han coadyuvado a avanzar en la definición e implementación de normas jurídicas claras para garantizar el acceso a la educación y su calidad. En estos casos, dichas normativas nacionales siguen la línea de dispositivos internacionales que formalmente definen el acceso a la educación como los derechos fundamentales del ser humano que, de acuerdo con los artículos 26, 27 y 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la humanidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favoreciendo a la comprensión, a la tolerancia y la amistad entre las naciones y todos los grupos étnicos religiosos que fomenten también el desarrollo de las actividades pro el mantenimiento de la paz. Se reconoce también el derecho a los padres a elegir el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. También es pertinente destacar que los actores inmersos en el ámbito educativo intensificaron sus acciones para luchar contra las desigualdades. Por ejemplo, CEPAL surge con una publicación de un panorama social y un análisis regional en el cual parte del supuesto normal de que si efectivamente se encuentran avances significativos en diferentes esferas de la vida en los países de la región, su tesis es en el sentido de que la pobreza y la desigualdad persisten, siendo motivo del abordaje del fondo que desanima a plantearse políticas diversas entre ellas. Ella es la desigualdad y su articulación.
Resulta en ese sentido fundamental para enfrentar la pobreza y las diversidades de formas de desigualdad. Para la Organización de las Naciones Unidas puede frenar el desarrollo, las dimensiones educativas que son esenciales para perseguir el progreso de cualquier sociedad. Se entiende como educación a todos los mecanismos y herramientas que pueden propiciar el aprendizaje del ser humano, el cual actúa en dos aspectos esenciales, el individuo y la colectividad, siendo el segundo aspecto el que tiene mayor relevancia en el presente estudio. La educación consiste en una serie de técnicas, contenidos, conocimientos, destrezas que han sido transmitidos para que los sujetos los reciban y lo adquieran. Ahora, dichos conocimientos se orientarán al individuo hacia unas ciertas prácticas en la vida diaria, todo ello teniendo en cuenta que se adquieren de acuerdo a los parámetros sociales en función al contexto en que se van desarrollando. Por lo tanto, va mediado con la cultura, la situación económica y sus condiciones de vida. Por otra parte, la educación concede cierta autonomía a los sujetos en el actuar y facilita la toma de decisiones en distintos aspectos de la vida de manera razonada y el tiempo que fomenta en ellos una curiosidad intelectual basada en una serie de planteamientos que inviten a una reflexión. Tiene un fuerte carácter formativo que pretende el mejor desarrollo personal y social del individuo que recibe dicha formación. Por lo tanto, la educación ha de abarcar todos los ámbitos de la persona, ya que la vida en que éste está llamado el individuo es vivirla en una manera integral. La noción de inclusión va más allá de la provisión de servicios de educación. Como al explicar el origen de diversos estudios que buscan caracterizar los factores de exclusión para determinar los componentes de inclusión, se señala que la inclusión y la exclusión tienen distintos niveles, como el económico, el social, el político y principalmente la educación. Es precisamente la educación la que se hace mención por ser un factor inherente a los otros tres. Entonces le siguen este punto de partida en el que se menciona que la exclusión escolar a nivel personal supone un menor desarrollo del capital humano y un menor acceso a conductas socialmente reguladas. Base a lo anterior, el enfoque que se busca es analizar los factores de exclusión en categoría al señalar que es necesario primeramente entender cómo se están aislando los alumnos para ver la captación de valores y talentos que puedan existir y que en este caso podamos combatir fuertemente la exclusión del grupo, de los grupos de personas y que sea contrario al aislamiento de estos individuos. Ahora, el enfoque centrado en estos resultados ha sido calificado como insuficiente, ya que el éxito y el fracaso de todo el alumnado se puede encontrar en situaciones de exclusión. Entonces, podemos definir que la inclusión como una perspectiva distinta que valora la diversidad, promueve la integración, pero se busca también un mayor éxito sobre el aprendizaje y la plena participación en la vida de todos los niños, en regular también su participación dentro de la comunidad. Ahora, bien, con esa perspectiva de integración, de inclusión, de equidad y calidad, no como un fin, sino como un camino nuevo, se debe de recorrer la humanidad. Por lo tanto, como ejemplo de estos principios de no discriminación y no desigualdad ante toda forma de vida existente. La Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, adoptada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, proporciona un marco común para lograr un movimiento sostenible y proteger el beneficiar a las personas y el planeta. Ahora bien, todos los países se han unificado a respetar la dignidad humana dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo número 4 que se establece para
la Agenda 2030, es de que se debe de garantizar la educación de calidad inclusiva e equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas. Esto incluyendo garantizar que las personas alcancen el nivel de conocimientos teóricos y prácticos necesarios para que tengan una igualdad de condiciones. Ahora bien, este siguiente paso es asegurarse de que la educación antes omitida se reconozca como un derecho básico, que la educación especial ordinaria se establezca como una cultura de calidad en que la intención de los aprendices y se retire el trabajo segregado de aulas, maestros y centros. Ahora, se subraya también que este derecho, si bien ya está reconocido e incluso a nivel internacional, como es el caso de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en otros documentos legislativos y políticas que ya están implementadas, se están volviendo a reescribir y volviendo a reincorporar al visualizar la idea de que la educación para todos los individuos debe de realizarse sin distinción, y dicha estrategia de reconocer el sistema educativo como que tiene un problema de calidad, puesto que no logra llegar efectivamente a toda la gente que lo necesita. Ahora, también podemos decir que se emplea una práctica educativa con personas discapacitadas, considerándose que esta que no es como un atributo central y determinante del sujeto, sino una particularidad de tomar en cuenta en cuanto al contenido y norma y estructura curricular de que se trata. De este modo, podemos regular y llegar a diversas formas de adaptación pedagógicas dentro del entorno escolar. Principalmente se debe resaltar que el abordaje de esta temática ayuda a conformar un escenario capaz de poner en debate algunos principios que permanentemente han estado presentes en la educación, como la segmentación y la organización del entorno escolar en función de grados de homogeneidad y demanda de normalidad. Son supuestas las siguientes conclusiones y reflexiones a destacar, que se pueden inferir en el análisis expuesto, aunque la conceptualización y la caracterización y reflexión sobre el significado de la integración e inclusión educativa han sido formulados con referencia a atención de personas con necesidades educativas especiales, pues resulta pertinente retomar una perspectiva más amplia, abarcativa en la riqueza y diversidad que se presenta en los procesos de desarrollo y aprendizaje de los sujetos. Para ello, cabe recordar que cuando hablamos de diversidad humana o diversidad construida para responder las indagaciones sobre la educación inclusiva en México, fundamentalmente este trabajo consiste en un análisis crítico sobre los distintos instrumentos oficiales elaborados, ¿sí? Ahora bien, en marco a la Agenda 2030 y detallando estudios bibliográficos, pues el objetivo es identificar avances y áreas de mejora relacionadas con la inclusión educativa en México. Ahora bien, el ámbito en Latinoamérica, junto con México, es uno de los países que más impulso se ha dado a la problemática de la exclusión y la inclusión educativa. Sin embargo, a pesar de la importancia impartida en la temática, las acciones impulsadas por los diferentes administradores no deben deducirse como acciones alineadas a un marco constructivo a largo plazo. Al contrario, parecen que tienen características de esfuerzos aislados o carentes de una visión integral que se desarrolle en acciones articuladas y sustanciadas en una problemática a donde se dirige. En este caso podemos decir que dentro de los avances registrados en el ámbito de inclusión en este país y en la forma de que se relaciona la problemática de exclusión educativa, son dirigidos a varios avances que principalmente es en una inclusión educativa en los cuales debe destacarse la definición de prioridades, la producción, el uso de información, la ampliación y modificación de infraestructura, definición y fortalecimiento de normativas orientadas a la inclusión,
la asignación de recursos para asegurar el acceso y la calidad de educación. Asimismo, es posible encontrar algunos elementos que permiten observar la existencia de la lógica fragmentada en el desarrollo de las políticas. Se destaca el tratamiento segmentario de la diversidad de poblaciones excluidas y la no igualdad de acciones y programas focalizadas en la inclusión educativa, sin especificar las funciones que se han logrado en base a esos avances. Ahora bien, las políticas y programas de inclusión educativa en el aspecto de las personas con discapacidad y educación que reciben en la actualidad no se debe únicamente a que las escuelas tengan infraestructura o que existan posibilidades de una matrícula, sino existe la intención clara de mejorar tanto en el acceso como la calidad incluyente de la educación para ellos. Incluso no es equiparable para recibir clases en una escuela regular, de acuerdo que se puede acceder a una escuela regular sin que ello implique incluir en indirecto a un alumnado con discapacidad. Las dificultades de los escolares van mucho más allá, que son implícitamente a lo que es su discapacidad, sino las limitaciones académicas a las que son demandantes. Ahora, se necesita un apoyo especializado, resultado que estos han sido puestos en objetivo por la OCDE y en el cual manifiesta de que la discapacidad que se matricula regularmente se inclina casi siempre a desarrollar un currículo escolar. Los programas nacionales de becas para el avance y en el óptimo nivel de formación escolar y profesional para el siglo XXI, que son PRONAVES, que estuvieron del 2007 al 2012, y Bécate del 2012, destacan como objetivo fomentar la inclusión educativa en los múltiples niveles y modalidades de educación obligatoria, favoreciendo ello maximizar condiciones de equidad, acceso, tránsito escolar, como un modelo educativo tradicional y un modelo basado en competencias. Ahora, dichos programas constituyen importantes instrumentos de apoyo en la economía del conocimiento y propiciar las condiciones necesarias para el desarrollo de niños, niñas y jóvenes en la oferta educativa y desde las instituciones educativas inicial básica hasta el tipo superior y en todas sus modalidades escolarizadas a distancia o mixtas, de acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, la educación abierta y a distancia deben de tener una mención relevante porque su expansión y legitimación en el sistema de educación pública ha sido importante y trascendente para el desarrollo de México. En un avance plural y democrático en la educación mexicana. Las buenas prácticas, la inclusión educativa y no solamente se suscribe la enseñanza, sino las nuevas corrientes de propuestas parten con una perspectiva integral, con base en el principio de la no discriminación. Estos modelos basados en la comunidad son y deben y atienden principalmente el entorno sociocultural y económico de las personas y principalmente cuando existen problemas biológicos del individuo. Estos modelos están basados principalmente en la población donde normalmente no existe un acceso sobre ello y muchas veces podemos decir que son ignorados o devaluados, siendo una importante contribución el desarrollo de esto. Ahora bien, en Latinoamérica existen experiencias relevantes y que están documentadas, en las cuales son referencias en las políticas de inclusión educativa. México es poseedor de una importante historia sobre el abordaje de la inclusión educativa
y es por ello que se analizan el diseño y funciones de algunos modelos existentes, desde la justificación en su uso y la manera que son aplicados en el país. Así, se han desarrollado experiencias y aprendizajes con base a modelos aplicados y se han retroalimentado la teoría. Y en ello, la práctica. Es por esto que se desarrolla también una reflexión acerca de la utilidad para la política de la función de promover la inclusión en la educación a grupos vulnerables. Ahora bien, en una encuesta nacional sobre la situación de la niñez y la discapacidad del 2015, se estimó que el 6.4% de sus participantes presentan deficiencias para realizar actividades básicas en la vida diaria, lo que afecta a su inclusión en el sistema educativo por parte del 10% de los estudiantes que no asisten a una escuela. Señaló también que la falta de recursos económicos como la principal causa, y el 4.7% mencionó que no tener las condiciones físicas, discapacidad o la complejidad del trabajo como un motivo importante para no acceder a ello. Entonces, se detalla que la inclusión educativa de los niños con discapacidad ha mejorado en todos los aspectos y las tasas de deserción han disminuido en 3 ámbitos educativos, en los cuales son principalmente en la escuela secundaria, en la educación especial y las escuelas regulares, siendo respectivamente un 25.3%, un 0.7% y el 17.8%. Ahora, entre los beneficios demostrados con una inclusión educativa, suelen sobresalir ciertos distintivos. Un aumento en la equidad que se deriva en la disminución de la segregación, la discriminación y el estigma, posibilitando la participación para la construcción de sociedades inclusivas. Estos resultados de la investigación desafían la percepción ampliamente sostenida por décadas de que los estudiantes con discapacidades no pueden participar exitosamente, siendo lo contrario, que en estos mismos contextos de educación podemos decir que son competitivos frente a los mismos compañeros sin discapacidad. Ahora, el aumento de la calidad de vida, basado también en un abandono de modelo médico que se ha ido también fomentando en una igualdad, ¿sí? a un sistema médico ya generalizado, pues son parte clave de la participación en el aprendizaje, permitiendo, ¿sí?, una mejor calidad de vida en todos los estudiantes. Ahora, podemos decir que dentro del informe País sobre marcos y leyes publicado por las Naciones Unidas, se enuncia que la discapacidad incrementa el costo individual del desempeño y menores ingresos por muchos servicios gubernamentales, y sus familias tienen el objetivo de apoyar el acceso de las mismas a la educación y en el trabajo a través de la variedad de formas directas o indirectas, así como pagos directos y modalidades compensatorias de ingresos por concepto de jubilación, por fomento al autoempleo, lo cual refuerza que al estudiar la situación del empleo en el informe destacado, sí, el 17.1% de las personas con discapacidad están en edad económicamente inactiva. En México son de los 18 años y están integradas a la vida laboral. Solo el 0.36% de las personas con discapacidad en edad activa y se percibe un salario inferior al salario mínimo. Estos datos de ingreso también demuestran una gran brecha socioeconómica de las personas con discapacidad e incluso con niveles educativos superiores a la primaria, y solo se perciben más o menos al año entre 24.4 y 30.3 mil pesos, que son correspondientes a 1.9 y 2.4 veces lo que percibiría cualquier persona. En base a
estudio, ¿sí? Y principalmente a los esfuerzos que se ha dado un aumento en la inclusión, ¿sí? Y representa una oportunidad de explorar y caracterizar la participación efectiva dentro de la diversidad. Dentro de este marco conceptual se establece también que ratifica la necesidad de establecer una línea entre estilos de participación en función a sus efectos. Ahora, la inclusión en la educación, el papel que se juega en esa participación comunitaria y el voluntariado es importante para el fortalecimiento de la comunidad educativa, porque resulta imperante ver que se necesitan comprender el territorio, la vinculación a la comunidad y la escuela. Sin esa interacción, podemos decir que difícilmente podemos avanzar en la tarea de la superación de la marginación escolar. Ahora, ¿qué recomendaciones podemos decir sobre la inclusión educativa? Primero que nada, profundizar la inversión, la promoción, la formación continua pertinente de los diferentes actores involucrados en la implementación y la operación de políticas y programas y estrategias educativas en diferentes niveles y modalidades educativas. Esto incluye el fomento, la actualización y mejora del conocimiento, fortalecer la formación sobre situación y el progreso de materia de inclusión educativa de las personas y de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, discriminación, exclusión con discapacidad. Fomentar los aprendizajes, las habilidades, las competencias escolares, ¿sí? Y que también un mayor apoyo al servicio educativo. Ahora bien, todos estos mecanismos que se han dado en base a la legislación política y estrategias en base a la inclusión dentro del Plan de Desarrollo en México del 2013 al 2018, proporcionó claramente un cambio significativo en el enfoque de la educación inclusiva. Ahora bien, la Ley General de Educación del 2019 en México marcó un avance significativo en materia de inclusión educativa, estableciendo un marco legal más robusto y comprensivo para garantizar la educación equitativa y de calidad para todos los estudiantes. Y a continuación podemos mencionar los principales avances en cuanto a la inclusión educativa que refleja esta ley. Se define una educación inclusiva como un conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir, reducir las barreras que limitan el acceso y permanencia y participación y aprendizaje de todos los educandos, a eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. Se establece también que la educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, la búsqueda del máximo logro del aprendizaje, la participación y la continuidad de los estudios, reflejando un enfoque más integral y centrado en el estudiante. La ley hace hincapié en la atención de grupos poblacionales en mayor riesgo de exclusión y marginación en todos los niveles educativos. Esto demuestra un compromiso con la equidad educativa. Se prohíbe explícitamente la exclusión del sistema educativo nacional por motivos de origen étnico, creencias religiosas, convicciones éticas, sexo, orientación sexual, género, características, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje. La ley forma parte de una reforma educativa más amplia que incluye cambios en la Constitución política y la creación de lineamientos para una nueva escuela mexicana. Esto demuestra un esfuerzo coordinado para promover la inclusión a un sistema más completo y equitativo. Ahora,
También se desarrolla una estrategia nacional de educación inclusiva, a lo que indica un compromiso para la aplicación práctica de principios de inclusión. La ley promueve también una visión de educación que valora, respeta la diversidad, buscando formar ciudadanos activos, participativos y respetuosos de los derechos humanos. Se enfatiza en el desarrollo de la alta autoestima, estabilidad emocional, salud física, sexual y reproductiva, así como la capacidad de convivir en armonía con los demás y en el medio ambiente. La ley fomenta el desarrollo de pensamiento crítico, propio e independiente, incluyendo los saberes culturales aprendidos desde su localidad. Se establece obligatoriamente la educación inclusiva en todos los niveles educativos, por lo que representa un compromiso fundamental para garantizar el acceso a la educación de calidad para todos los estudiantes. Estos avances en la Ley General de Educación del 2019 representan un paso significativo hacia un sistema educativo más inclusivo, equitativo en México. La ley no solo amplía la definición y el alcance de la educación inclusiva, sino también establece mecanismos concretos para la implementación y seguimientos. Sin embargo, es importante señalar que la efectividad de estos cambios va a depender de la implementación práctica y el compromiso continuo de todos los actores dentro del sistema educativo. Es crucial también la participación de todos los involucrados para implementar políticas inclusivas efectivas. Esto es fundamental para asegurar resultados tanto en el ámbito educativo como en el social, ya que muchos de los desafíos planteados también son de naturaleza nacional. Y el objetivo principal es establecer un cambio pedagógico efectivo que realice una educación de calidad para todos los estudiantes con un enfoque especial para aquellos con discapacidades, posicionando así el concepto de educación inclusiva en el panorama nacional. Pues tenemos mucho que recorrer y principalmente podemos decir que estos son los grandes retos que tenemos en México, que del 2019 se han implementado y que necesitamos ahorita en la actualidad ir teniendo un seguimiento y ver vamos a implementar a grandes rasgos hasta el 2030. Es todo por estos comentarios. Gracias.